tiene aquí trayendo su palabra y que para Él sea toda la gloria y el honor. De verdad de que, hermanos, antes de empezar, quiero colocar este tiempo en las manos de Dios. Dios es el que lo hace todo. Sin Él no somos absolutamente nada. Por eso yo te pido en esta noche de que inclines tu cabeza ahí donde estás. Y quiero orarle a nuestro Padre Celestial para que nos hable. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el que todo lo puedes, el que todo lo creaste. Tú eres un Dios maravilloso, eterno, omnipotente, porque todo lo puedes, Señor. Soberano, porque tú obras como tú lo quieres, Señor. Y tú eres el Dios omnisciente, porque sabes cuál es la necesidad de todos los que estamos aquí, Señor. Por eso te pedimos en esta noche, Señor, que hables a nuestro corazón, habla a nuestras vidas, Señor. Que en esta noche yo sea un instrumento tuyo, un instrumento en tus manos, Señor. Tenlo por seguro, Espíritu Santo de Dios, que lo que tú me pongas a hablar, eso hablaré. Mis oídos están atentos, Señor Dios, a tu voz, Señor. Mis oídos están atentos y mis ojos a contemplar la hermosura de tu rostro, Señor. Gracias te doy, poderoso Dios, y que seas tú llenando a tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Démosle fuerte aplauso al Señor. ¿Y cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Oh, le falta. Nosotros vamos a una fundación a veces y el pastor Steiner ha ido muchas veces a dar palabra allá también, que es la Fundación Nuevo Pacto en el kilómetro 30. Y uno le pregunta a esos muchachos que son como 70, 80 muchachos que Dios los está sacando de la droga, los está capacitando, los está formando. Y uno les pregunta, ¿cómo están? Y ellos dicen, bendecidos, prosperados, en victoria y agradecidos. Pero ustedes vieran el tono con que lo dicen. Eso lo coge a uno y lo llena y lo sube a uno como hasta el techo. Pero cuando uno dice, ¿cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos. Ay, Dios. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tal si vamos a hacer como esos muchachos de allá, de la fundación, cuando uno pregunta, ¿cómo está el pueblo de Dios? Bendecidos, prosperados, en victoria y agradecidos. ¿Quiénes están agradecidos? Yo quiero introducir esta noche la palabra con el Salmo 104. Vamos a empezar el Salmo, busquemos en sus Biblias, busquen el Salmo 100, versículo 4. Dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es verdad, tu palabra es ¿qué? Vida. Por eso, Señor, haz todo eso en cada uno de nosotros. El Salmo 104 dice, entra por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias y bendecí su nombre. Es un privilegio, hermanos, de entrar en esta noche. Yo creo que todos entramos por esas puertas ¿con qué? Con acción de gracias, ¿sí o no? Mira qué tenemos que hacer. La palabra de Dios dice que Él está buscando hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando tú entras por esa puerta, en ese momento tú te tienes que volver un adorador. Tú sabes que cuando Dios ve a muchas personas que adoran, el Espíritu Santo de Dios, ¿qué hace? Él viene. Él viene. Por eso cuando dice la palabra de Dios, dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿Y a sus atrios con qué? Con alabanza. Por eso todos estamos aquí bendiciendo, alabando, exaltando el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que hoy, y no solo hoy, sino todos los días, podemos expresar la gratitud que tenemos hacia Dios. ¿Quiénes pueden agradecerle a Dios? ¿Quiénes tienen que agradecerle a Dios? ¿Quiénes pueden decir, yo tengo muchas cosas que agradecerle a Dios? Me detengo en esta noche y puedo pensar en todas las maravillas que ha hecho Dios en mi vida. Y yo sé que también las ha hecho en la vida de ustedes. Eso me causa gozo, eso me causa alegría, eso me causa paz,
Eso me da regocijo, saber que tenemos un Dios grande, saber que tenemos un Dios poderoso, saber que tenemos un Dios maravilloso. Y ese gozo, también ese gozo debe estar en cada uno de quienes, de ustedes. Por eso a mí me gusta mucho Joel 2:21, cuando la palabra de Dios dice en Joel 2:21, ¿qué dice? Tierra, no temas. Y muchos a veces estamos llenos de ¿qué? De temores, muchos estamos llenos de miedos, pero siempre el Señor nos está diciendo, no temas, no temas. La palabra temas está 365 veces en la Biblia. Eso quiere decir que cada día vamos a tener nuestro propio temor, cada día vamos a tener nuestro propio miedo. Pero el Señor nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que tenemos que entrar. Si queremos arrebatar el reino de los cielos, tenemos que verdaderamente nosotros ser esforzados y valientes. Y sigue diciendo el profeta Joel ahí en 2:21, dice, no teman, alégrese, gócese, porque el Señor hará grandes cosas. ¿Quiénes lo creen? El Señor va a hacer grandes cosas. Pero ¿cuál es la condición? Que no tengamos miedo. ¿Cuál es la otra condición? Que nos alegremos, nos gocemos, nos regocijemos. ¿En quién? En Él. En Él. El gozo también debe estar y debe reinar en el corazón de cada uno de nosotros, ya que el gozo es el primer fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso a mí me encanta por ahí una alabanza que yo creo que aquí muchas veces la han entonado aquí en la iglesia, que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no nos lo puede quitar. El gozo de pronto de las personas que todavía están en la oscuridad, el gozo de aquellas personas que todavía no han recibido a Jesucristo, es un gozo efímero, un gozo donde hoy pueden estar muy contentes porque están borrachos, porque están alegres, porque están felices por el licor, pero el gozo al otro día desaparece y al otro día están atribulados, al otro día están cansados. Pero el gozo que tenemos nosotros es un gozo ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Por eso no pierdas tu gozo nunca, nunca. No importa la circunstancia que estés, no importa el problema que tú tengas, el gozo del Señor siempre debe estar en tu vida y siempre debe estar en tu corazón, para que no se pierda nuestro gozo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Para que no se pierda nuestro gozo, debemos de tener una actitud de agradecimiento por todo lo que ha hecho Dios en nosotros durante nuestra vida y especialmente en este año 2022. Dios ha hecho muchas cosas. No importa si este año o los años que han vivido no han sido los mejores. Dios tiene a partir de hoy algo grande para ti. Algo grande para ti tiene el Señor. No importa este 2022, todavía faltan 14, 15, 16 días a partir de mañana para que se acabe el año. Dios todavía puede abrir las ventanas de los cielos. Puede ser que tu cielo está cerrado, puede ser que tu cielo sea de bronce, pero el Señor puede abrir una nueva puerta. No importa el pronóstico que te hayan dado, no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa la necesidad, no importa la situación que estés pasando, tenemos un Dios que abre los cielos. Y cuando Dios abre el cielo, nadie lo podrá cerrar. Lo que Dios abre, nadie lo cierra. Cuando Dios abre una puerta, nadie la cierra. A mí me encanta mucho cuando leo las cartas del apóstol Pablo. Y la carta del apóstol Pablo a Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
en cualquier circunstancia de tu vida. Y yo sé que muchas de estas cosas las hemos vivido, tú y yo. Hemos tenido necesidad, hemos tenido circunstancias difíciles, hemos tenido escasez, hemos tenido enfermedades, dolencias, hemos tenido problemas en nuestra casa, hemos tenido problemas con nuestros hijos, pero sabemos que cualquier cosa que pase, sé gozarme en mi Señor, porque yo sé que mi Redentor vive, porque yo sé que tengo un Dios que tiene cuidado de nosotros, porque yo sé que tiene un Dios que tiene la mirada puesta en sus hijos, porque yo sé que un Dios que nos va a respaldar, un Dios que nos llena de favores y misericordia, porque tenemos un Dios que nos sana, porque tenemos un Dios que nos levanta, porque tenemos un Dios todopoderoso. Por eso estoy enseñado así, tanto para estar saciado como para tener hambre. ¿Cuántas veces no hemos tenido hambre, hermanos? ¿Cuántas veces? Yo nací, cuando fui niño, yo nací en una invasión en el barrio Alfonso López. Apenas estaba empezando el barrio Alfonso López. Allá nací. Y mi casa donde yo nací estaba pequeño cuando me llevaron ahí a ese barrio. Y no había casa, no había nada porque eran lotes. Y en los lotes mi papá tenía una volqueta y me tocaba dormir en una cabina con mi mamá. Y mis otros 5 hermanos yo creo que dormían en el volco, porque no sé cómo lo hicieron. Pero de verdad de que sé gozarme, y siempre que hay escasez, sé gozarme en la escasez, sé gozarme en la necesidad, pero también sé gozarme cuando hay abundancia. En todo estamos enseñados para padecer con necesidad y con paciencia. Cualquier circunstancia de tu vida, tenemos que vivir la vida como Dios quiere. Vivir la vida como Dios quiere, porque yo vivo según la soberanía de Dios. Yo vivo según la voluntad de ¿quién? De Dios. Recordemos que dar gracias es una forma de orar, es una forma de adorar a Dios, y lo debemos de practicar continuamente. Inspírate, hermano, a ser una persona agradecida con Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan del agradecimiento que tenemos que tener hacia Dios. Si nosotros miramos la palabra de Dios en Colosenses 3:17, dice que todo, Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de Él a Dios Padre. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, dice que lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso yo me esmero en que cuando yo estoy trabajando para la obra de Dios, yo trabajo con excelencia para Él. Usted no puede trabajar mediocremente para la obra de Dios. Usted tiene que ser un fiel servidor. Usted tiene que ser obediente en las cosas de Dios si queremos ver que Dios obre en nuestras vidas. Porque yo cuando le doy a Dios lo mejor, Él también me da lo mejor a mí. Pero cuando yo le doy también con monedas, Él también me paga. ¿Con quién? Con monedas. Nosotros, iglesia, tenemos que aprender de que tenemos un Dios, el Dios que hizo el cielo, la tierra, la mar, el Dios que todo absolutamente le pertenece a Él, y tú eres heredero también de todas esas riquezas que Él tiene para ti. Tenemos que reclamarlo, pero para poder ganarnos todas esas bendiciones que Dios tiene, tenemos que ser obedientes, tenemos que darle lo mejor a Dios. Colosenses 4:2 también dice, persevera en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveremos, hermanos. Muchas personas se cansan de estarle pidiendo a Dios y llevan años, 5, 10, 15, 20 años pidiéndole por lo mismo a Dios. No importa, hermanos, tenemos que perseverar en la oración, velando siempre en ella con acción de gracias. A veces nosotros solamente nos dedicamos, Señor, y parecemos ovejas, dame, bendíceme, y todo, pero nunca nos detenemos a decirle, Señor, gracias porque lo que te estoy pidiendo yo ya lo veo. Tenemos que activar nuestra fe. Si tú no activas la fe, va a ser imposible que tu bendición, que eso que tú le estás clamando se dé.
Porque nosotros a veces nos dedicamos mucho y oro por lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ya se vuelve cansón que el Señor, yo creo que se tapa los oídos allá arriba donde está y dice, ya no quiero oírte más. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestra oración. Y a veces nosotros nos hemos vuelto como ¿qué? Como los católicos, que ya son las oraciones ¿qué? Repetitivas. No, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Si no sabes cómo orar y no tienes cómo orar y se te acaban las palabras o se te acaba verdaderamente tu léxico, coge cada día un salmo y comienza a orar sobre ese salmo. Verá, tienes 150 salmos. En 150 salmos tenés 150 días y eso que muchos más. ¿Para qué? Para que a través de los salmos tú alabes y adores a Dios. De manera que dice la palabra, persevera en la oración, pero también tienes que tomarte un momento en parar, dejar hablar a Dios y decirle también al Señor, Señor, gracias, porque lo que yo te estoy pidiendo, yo ya lo estoy viendo. Tenemos que activar nuestra fe. Activa tu fe, activa tu fe. Si quieres ver el milagro, tenemos que activar nuestra fe. Acordémonos que la fe es la certeza de lo que se espera. Y si yo estoy pidiendo por mi familia, yo tengo la seguridad de que mi hijo, mi esposa, mi familia tiene que llegar a los pies de Cristo, y así será en el nombre de Cristo Jesús. Pero tengo que activar mi fe. Voy a contarles una reflexión. Había una vez un pueblo donde no caía mucha agua, se paró de llover y iban ya meses donde no caía ni una gota de agua. Los animales estaban muriendo, ya no había agua, inclusive para el consumo humano. Fueron donde el pastor y le hablaron al pastor, pastor, ¿qué vamos a hacer para que Dios haga llover? El pastor dice, bueno, yo los invito esta tarde, era un domingo, los invito esta tarde para que vengan y vamos a hacer unas rogativas al Señor para que el Señor haga llover. Listo, los espero a las 3 de la tarde para que todos entremos en rogativa, alabanza y oración y mover la mano de Dios. El pastor a las 3 de la tarde se para, como se para el pastor Steiner a recibir a sus ovejas, ¿sí o no? Entonces se para en la puerta y ve que comenzara a llegar la gente y entraba la gente, hasta que a lo último viene una pareja y viene una niña con ellos. ¿Pero qué traía la niña? La niña traía una sombrilla. Y el pastor, cuando ve que la niña trae una sombrilla, le dice, hey, ven. Dice, ¿qué pastor? Le dice, ¿tú por qué traes una sombrilla? Pastor, cuando salgamos de aquí va a llover. Eso es que activar la fe. Eso es activar la fe. Y eso es lo que nos falta mucho. ¿A quiénes? A nosotros. Tenemos que activar nuestra fe. Tenemos que ver las cosas como si fueran, para que Dios se glorifique. O si no, vamos a seguir ahí año tras año y no va a pasar absolutamente nada. Apocalipsis 7:12 dice, diciendo, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos con otra, Filipenses 4:6. Me encanta Filipenses, el libro de Filipenses. La carta a los Filipenses. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La Biblia, las Escrituras nos animan a no estar ¿qué? Afanosos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está este 31? ¿Cómo está este mes? Toda la gente corre para aquí, corre para allá, que el 24, que el 31, que están ¿qué? Afanosos. Y la Escritura nos anima a no estar afanosos. Y que por el contrario dice que pongamos nuestras peticiones, nuestras oraciones con acción de gracias ante nuestro Dios.
No importa por lo que estés pasando, como le decía ahora, Dios está contigo y te ha bendecido mucho más de lo que tú te imaginas. No solo con bienes materiales, iglesia, porque a veces creemos que las bendiciones, la prosperidad solamente son ¿qué? Los bienes materiales. Si nosotros miramos en 3 de Juan 1:2, dice la palabra de Dios, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera ¿qué? Tu alma. El deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Prosperado en la salud, prosperado en tu matrimonio, prosperado en tu hogar, prosperado en tu economía, prosperado en todas esas cosas. No es solamente que la parte que económica, ¿ya? Bendecido mucho más de lo que tú te imaginas. Te ha bendecido Dios. No solo con bienes materiales, tienes una familia hermosa, te ha bendecido con libertad, te ha bendecido con sanidad y con la posibilidad de disfrutar de todas sus maravillas. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos agradecidos hay aquí hoy? ¿Estamos agradecidos por todo? ¿Estamos agradecidos por todo? Sí, estamos agradecidos por todo. Y a mí me llama mucho este pasaje de los 10 leprosos en la Biblia. Y está escrito en Lucas 17, 15, 18. Lucas 17, 15, 18. ¿Lo tienen? Tienen en la pantalla. Vayan leyéndolo mientras que tomo un poquito de agua. Dice la palabra de Dios: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Dice qué? Volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. El versículo 17 dice: respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y de aquí quiero resaltar una parte. Eran 10 los que había sanado Dios. Y solamente ¿qué? Se volvió uno se volvió. Y si nosotros miramos cuánto es la iglesia, más o menos, pongámosle que sean 150 personas, pongámosle, voy a poner un ejemplo, pongámosle que sean 150 personas en la iglesia Nazareno Siloé, un ejemplo. ¿Habrán 15 agradecidos? ¿Por qué lo digo? Porque en mi iglesia, cuando yo también voy a hacer el servicio de acción de gracias, ¿qué les digo a ellos? Traigan todas lo que ha hecho Dios, ¿sí o no? Tráiganlo escrito y vamos a orar por ellas. ¿Aquí no lo hacen así, pastor? ¿Ya? Y vamos a orar por ellas. Y este domingo vamos a hacer domingo de acción de gracias y cada uno trae sus acciones, cartas de acción de gracias. Ahí no hay qué pasa. Cuando lleguen, pastor, ¿no tiene un lápiz? Pastor, ¿no tiene una hoja? Pastor, y llevamos 15 o 20 días diciéndole que tienen que traer. Eso se llama desobediencia. Y no hace lo que dice tu pastor, lo que dice ese padre espiritual, no esperen que las bendiciones de Dios vayan a llegar a ustedes. Uno tiene que ser obediente a su padre espiritual. Si no obedecemos a nuestro padre espiritual, que es el que nos lleva a amar a Dios, que es el que nos lleva a conocer de Dios, que es el que nos lleva a leer la bendita y santa palabra, ¿qué vamos a esperar entonces, iglesia? Tú estás aquí ¿para qué? Para que esta iglesia y ese varón con su esposa sean bendición para ti. Y si son bendición para ti, tú tienes que someterte
a las reglas del varón de esta casa. Y eso pasa en la iglesia, pasaba eso. Vamos a hacer, y llegaban corriendo, pastor, ¿usted no tiene una hojita? ¿Usted no tiene un lápiz? Cuando llevábamos 15 o 20 días pidiendo, no se olviden que este domingo tráiganlas, y siempre se acuerdan cuando llegué a la casa. Todos corriendo por ahí en los asientos, en las sillas, escribiendo, otros en el suelo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Quieren las bendiciones de Dios, pero no están haciendo nada para ganarse las bendiciones de Dios. Dios quiere gente fiel. Dios quiere gente fiel. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. ¿Ustedes qué creen? Dios quiere siempre y siempre querrá gente fiel. Pero tenemos que ser fieles con nuestras autoridades celestiales aquí en la tierra. ¿Quiénes van a ser fieles? Tenemos que ser fieles. Si queremos ver las bendiciones de Dios, tenemos que ser fieles. Fiel a este varón, fiel a su esposa, fiel a todo lo que él demande. Pero eso sí, dígale, bueno, vamos a traer las peticiones para el año 2023. Ahí sí aparecen todos con las peticiones, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué nos está demostrando? ¿Qué nos está demostrando? Que estamos esperando más las bendiciones sin dar ¿qué? Gracias. Tenemos que ser agradecidos. Dios nos está llamando, Dios nos está pidiendo a que verdaderamente seamos ¿qué? Agradecidos. ¿Tú eres agradecido? ¿Somos agradecidos? No seamos como aquellos que necesitan algo de Dios, ¿sí o no? Necesitamos algo de Dios y Dios lo hace e inmediatamente ¿qué? Le dan la espalda a Dios. No seamos como los hipócritas, ¿ya? Si tú quieres ser bendecido aquí en esta casa de Dios, tienes que ser obediente y tienes que ser agradecido. No seamos como los que necesitan algo de Dios, los que buscan y cuando Dios les responde, se olvidan de Él. ¿Sí o no? Les voy a poner un ejemplo clásico que yo creo que cada uno lo hemos vivido. Resulta que cuando uno va a salir de viaje, a veces en el carro, yo sé que el pastor lo hace, pero la otra parte no. Lo hace y uno, si va por la Reta Palmira, que va para Bogotá o para donde quiera ir, uno para por ahí o en la Reta Palmira, vamos a orar, para que Dios nos proteja, nos guarde, y así como será nuestro salir, así será nuestro entrar, ¿sí o no? Y damos gracias y oramos unos 5 o 10 minutos, ¿ya? Y listo, vamos y volvemos, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa en la vuelta? En la vuelta venimos ya por Palmira y venimos por la Reta, entramos. ¿Y a dónde quedaron las gracias? Dios nos trajo y proveyó para todo. Nos dio para todo, nos guardó de accidentes, de que el carro funcionara, de que todo estuviera bajo los planes que habíamos hecho. Y Dios lo hace y a veces nos da hasta más. ¿Y qué pasa? Cuando volvemos, entramos por la Reta Palmira, se nos olvida dar gracias, llegamos a nuestra casa, no, estoy cansado, a dormir. ¿Y a dónde quedaron qué? ¿A dónde quedaron las gracias? ¿A dónde quedaron las gracias? Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos. Por encima de todo, Dios nos ha bendecido dándonos el privilegio de conocerlo y caminar con Él todos los días. Muchos cristianos, y me gusta esta parte, muchos cristianos tienen una ¿qué? Una memoria corta. Muchos cristianos tienen una memoria corta y se les olvida de dónde Dios los sacó, ¿sí o no? Muchas personas se olvidan de dónde Dios los sacó. Por eso hay personas que me dicen, pastor, deme una palabra, pastor, regáleme una promesa. ¿Cuál es la palabra y la promesa que siempre le regalo a esa persona que me dice, pastor, deme una promesa? Le digo, lea el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendice todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que cuando estaba escribiendo el rey David este salmo, era porque el alma no quería bendecir a Dios.
No quería orar, no quería alabar. Yo creo que estaba por allá el alma como que queriéndose perder. Y David le daba la orden a su alma y le decía: bendice, alma mía. Le daba la orden. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando nos levantamos no queremos orar, cuando nos levantamos no queremos adorar, cuando nos levantamos no queremos dar la palabra. Y ahí es donde tú tienes que ser como el rey David: bendice, alma mía, bendícela. Y porque tu espíritu tiene que ser más fuerte que la carne. No la carne tiene que gobernar tu espíritu es el que tiene que doblegar la carne. Pero a veces la carne es la que doblega nuestro espíritu. Vamos al clamor de madrugada, o vamos aquí a las clamores de madrugadas, de pronto a los ayunos que los hacemos muy temprano en la mañana, y no llegan los hermanos. ¿Y qué pasa con los hermanos? El enemigo le echó la cobija encima. Quédate ahí, tranquilo, quédate ahí, la noche está muy fría, está haciendo mucho frío, está llovinando, y lo más tremendo es que se dejan arropar. Nosotros una vez al mes vamos al monte a darle gracias a Dios, y de verdaderamente de que muchas de las personas que van a ir: pastor, yo este sábado me espera, este sábado voy a ir, pastor, tal cosa y tal otra, ya nos vemos. Y cuando veo no llegaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. Y eso nos pasa mucho. ¿De qué? De que a veces nos quedamos dormidos. A veces nos quedamos dormidos. Por eso es que me encanta el Salmo 103 cuando él dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de tus beneficios. ¿De dónde te sacó Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? Yo creo que todos tenemos una condición, todos tenemos algo de que Dios hizo por nosotros. Dios nos sacó del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿sí o no? Él cambió nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Y Dios quiere seguirse glorificando en nuestras vidas. Dios quiere seguir haciendo cosas grandes, poderosas y maravillosas en nosotros. Pero necesitamos ¿de qué? De que Dios obre en nuestras vidas. Se nos ha olvidado todas las enfermedades, se nos ha olvidado todas las dolencias. Cristo nos ha sanado con su sangre preciosa. Hace 12, 13 años a mí me detectaron un cáncer. De verdad que apenas estaba empezando a conocer de la palabra de Dios. Pero si Dios, Jesucristo, no me hubiera llamado, yo me hubiera muerto. Yo le doy gracias a Dios porque en ese momento que me dieron el diagnóstico de un cáncer, ya estaba conociendo de la palabra de Dios. Porque si yo no hubiera conocido de la palabra de Dios, hubiera sido muy duro. Que uno comienza a atacarlo los nervios, la ansiedad, el afán, el quererse morir ya. Pero cuando yo comienzo a conocer de Jesucristo, comienzo a decirle: no, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que no importa la enfermedad que tenga, yo tengo un Dios más poderoso que esa enfermedad. Y oraba 6 meses. 6 meses duró el pronóstico. Y sacaban el primer examen malo. Y entre más malo me salieron los exámenes, más alababa a Dios. Nunca lo critiqué, nunca le dije por qué ni para qué. Solamente cuando me entregaban diagnósticos cada mes que me hacían para ver cómo iba, y cada vez salían más malos. Y siempre el enemigo quería verme llorar, el enemigo quería verme derrotado, pero nunca le di la satisfacción al enemigo. Siempre le di toda la gloria y la honra al Señor. Señor, yo espero en ti. Esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Cuando me sacan la última y sacan una biopsia para ver en qué estado estaba el cáncer, me sacan la biopsia y pellizcan 10 pedazos de la parte donde estaba comprometida. Los 10 pedazos que sacan, 8 estaban comprometidas con cáncer y solamente 2 salieron buenas. Quiere decir de que estaba el 80% de esa parte ya estaba contaminada con cáncer. Me dan la noticia, esa noche llego a mi casa, estaba con mi esposa y
Dentro de mi habitación cierro la puerta, coloco la alabanza a todo volumen para que no me oyera llorar mi esposa ni me vieran llorar mis hijos. Derramé mi corazón, me humillé ante Dios y ahí fue cuando Dios respondió. Cuando uno se humilla ante Dios, cuando uno derrama el corazón ante Dios, ahí es donde Dios comienza a obrar. La humillación, por eso 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Dios está esperando de ti. Ese problema que tienes, esa situación que tienes, Dios está esperando que tú te humilles ante Él, que dejes el altivismo, que dejes el orgullo, que dejes toda esa prepotencia que a veces nosotros tenemos encima, que no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. A partir de ese momento me humillo y me postro y le digo: Señor, si tú me permites ver realizado a mis hijas, conocer a mis nietos, mis bisnietos, yo te voy a servir hasta el último día de mi vida. Y a partir de ese momento se abrieron las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos. Fui sanado por Dios, fui sanado por Jesucristo. Y a partir de ese momento me consagré a Él. 12 años donde todos los días voy allá al cuarto de guerra. 12 años donde todos los días lo alabo, lo adoro, lo exalto. 12 años donde todos los días me gozo de ir a una iglesia cristiana a dar alabanza, adoración, a escuchar su palabra. 12 años donde no lo he dejado tirado ni un momento, porque yo sé lo que Dios hizo en mí. Si yo no hubiera recibido, si yo no hubiera abierto la puerta de mi corazón, estuviera en una tumba hace mucho rato. No importa tu problema, no importa tu situación, no importa lo que estás pasando. Humíllate ante Dios, derrama tu corazón y Dios comienza a hacer cosas grandes, poderosas y maravillosas. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado del pecado y la muerte? ¿Cuántas veces el Señor no te ha sacado de ahí, del hoyo de la esperación, y te ha cogido y te ha levantado y te ha puesto en alto? ¿Cuántas veces hemos visto sus milagros, sus prodigios? Si tú estás aquí es porque Dios ha hecho algo por ti. Si tú estás aquí en este lugar es porque verdaderamente tú crees que tienes un Dios grande y un Dios poderoso. Y yo te doy gracias por eso. Sigue creyendo en Él, sigue confiando en Él. A mí, cuando fui sano por Dios, no me hicieron ni quimioterapia, ni seroterapias, ni radioterapias. No me tomé ni una pasta de absolutamente nada. Fue sanado por Él. No fue por la medicina ni fue por la ciencia, por Él. Y a partir de ese momento, hace 11 años, no me tomo ni una pasta, ni me da el COVID, ni me da el chikungunya, ni me da nada de esas pestes, ni me da nada de nada, no me duele nada. Y hoy tengo 62 años de edad y acabo de ser jubilado para la gloria y la honra de Dios. Dios ama a los que lo aman. Dios ama a los que lo aman. Dios, yo tengo tanto que agradecerle a mi Dios, tanto, y todos los días le agradezco, todos los días, y eso es lo que yo quiero y le meto a mi iglesia aquí en la cabeza: el orar, el clamar, el ayunar, el leer la palabra, la obediencia. Tengamos todo eso y van a tener todas las bendiciones ¿de qué? De los cielos. Yo soy testimonio de enfermedades, cáncer, yo soy testimonio de amenaza. Me han amenazado que tengo que irme del país, que tengo que salir de la ciudad, me dan 8 días para irme, y el Señor me ha mostrado a través de la palabra quiénes son. La palabra me dice: vea, esto lo leí, yo sé quiénes son, los traje, y me vuelven a llegar una amenaza, los voy a llevar a ustedes ante la fiscalía. Y han terminado ¿qué? Las amenazas. Yo sé, he tenido problemas económicos con mis empresas, los negocios, y Dios me ha levantado. Y le decía al pastor Estéreo esta noche: pero a mí me gusta, entre más aflicción haya en mi vida, yo soy testimonio vivo y puedo decir
lo que Dios ha hecho conmigo, que también lo puede hacer contigo. Dios lo puede hacer contigo también. ¿Cuán agradecidos estamos contigo, oh Dios? Muchos tienen deudas, ¿sí o no? Y tenemos deudas, y sabemos de las deudas, y sabemos a quién le estamos debiendo: a los amigos, a la familia, o de pronto al jefe, o al que te ayudó a salir de la situación, del problema. Le debemos al banquero la tarjeta de crédito, de pronto algunos le deben al gota a gota, algunos deben en la tienda, ¿sí o no? Estas deudas te las están recordando el día a día. ¿Y esto qué? Esto nos quita la paz y nos quita la tranquilidad. Pero se nos olvida al que le estamos debiendo todas nuestras vidas. A Él le debemos, ¿qué? Nuestra vida. A Él le debo mi familia, a Él le debo mi hogar, a Él le debo mi economía, a Él le debo mi paz, a Él le debo todo, absolutamente todo. Por eso nosotros somos deudores ¿de quién? Con Dios. Nosotros somos deudores porque a Él le debemos mucho, a Él le debemos todo. Me encanta cuando predico traer reflexiones. Le voy a contar una reflexión. Una vez una persona, un anciano, estaba muy mal, estaba asfixiado, y lo cogen y lo llevan al hospital. Le dicen: no, hay que llevarlo inmediatamente, se está asfixiando. Lo llevan al hospital, lo meten en urgencia, inmediatamente le lo colocan una bala ¿de qué? De oxígeno. Le dan oxígeno, lo ponen, lo tienen como 3, 4 horas con oxígeno. A lo último le dicen al Señor: ya tienes salida, puedes irte para tu casa, pasa por la caja. Va el Señor, pasa por la caja y le dice: ¿cuánto estoy debiendo? Le dicen: usted debe 500,000 pesos. Y el Señor comienza a llorar, y lloraba y lloraba, y le decía el Señor: ¿le pasa algo? ¿No tiene con qué pagar la cuenta? No, yo no estoy llorando porque yo tengo cómo pagar la cuenta. Entonces le dice: ¿pero por qué lloras entonces? Si por 500,000 pesos, por 3 horas me cobraron de oxígeno 500,000 pesos, ¿cómo será lo que le debo a Dios, que todos los días me da el oxígeno para respirar? Todos los días me da el oxígeno para respirar. A Él le debemos todo, todo lo que eres, todo lo que sos, todo lo que tienes: casa, carro, beca, familia, padres, hermanos, hijos, esposa. Todo se lo debemos a Él. Todo, absolutamente todo. Deudores somos ¿con quién? Con Él. La palabra de Dios dice en Romanos 8:12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne, pues si seguimos obedeciendo las obras de la carne, moriremos. Salmo 81:11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Miren lo que dice Salmo 81, apréndanlo. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel, que era el pueblo amado de Dios, no me quiso a mí. No me quiso a mí. Y lastimosamente los cristianos se apartan, no creen, no tienen temor, reverencia, porque no quieren oír la voz de Dios. A veces aquí nosotros venimos y el pastor se desgasta trayendo prédica, enseñándole la palabra, qué es lo que quiere Dios a través de la palabra, pero a veces no, o hacemos caso omiso a lo que dice el pastor. Y yo me acuerdo, pastor, que nosotros siempre los lunes tenemos la reunión del liderazgo, y cuando salían el domingo: pastor, qué palabra, pastor, qué palabra. Y yo: uy, gracias, gloria a Dios. Sí, pastor, y todos venían: pastor, qué palabra. Y listo, el lunes: bueno, muchachos, vamos a hablar sobre la palabra. ¿De qué hablé? Él había olvidado. Y así pasa con muchos. Nosotros decimos de que cuando estábamos o militábamos en la iglesia católica, pues yo decía: yo ni idea, nunca le puse cuidado en los 48 años que estuve en la iglesia católica a un sacerdote.
Nunca supe lo que fue oírles una reflexión. No tengo ni idea de qué hablaban, no tengo ni idea. Y así también le está pasando al pueblo cristiano, ¿sí o no? Y muchos vienen y se engordan acá el domingo y salen así todos que llenos, ¿sí o no? Pero se van a su casa y van ¿qué? Desinflando, y llegan totalmente desinflados a sus casas. Tenemos que ver, hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que nos ha prohibido. Tenemos que mirar de que va a haber insatisfacción en nuestras vidas, ¿sí o no? Pero el problema es que cuando hay insatisfacción en lo que Dios te ha dado, cuando hay insatisfacción en lo que Dios está haciendo por ti, tú comienzas a mirar afuera, tú comienzas a mirar al lado. Y eso nos pasa porque a veces dice, pero ¿por qué yo siendo cristiano? Mire cómo vivo, mire que no tengo carro, mire que mi vecino tiene carro, mire que mi vecino tiene tal cosa, los hijos se visten con ropa de marca, mira que van a paseo, mira que van para allá y para acá, y yo que soy tu hijo, ¿qué? ¿Sí o no? Y comenzamos a mirar y a llenarnos de ¿qué? De insatisfacción. No mires al lado, regocíjate y alégrate con lo que tú tienes, porque tú no sabes el de al lado cómo se ganó todo lo que tiene. El de al lado puede ser un sicario, el de al lado puede ser un extorsionista, el de al lado puede ser un vendedor de droga, puede ser un narcotraficante, y eso yo no lo quiero ni lo deseo. Entonces no codiciemos lo del otro, no deseemos lo de otro. Alégrate con lo que Dios te ha dado, alégrate y gózate con eso. No miremos al lado, porque no sabemos verdaderamente el de al lado cómo consiguió las cosas. De verdad que Dios seguirá hablándonos. Aunque nosotros callemos, Dios le seguirá hablando. Aunque nosotros callemos, las piedras hablarán por ¿quiénes? Por nosotros. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tienes que empoderarte, tienes que posesionarte como un hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Cuántos aquí se creen hijos de Dios? Para ser un hijo de Dios tenemos que empoderarnos. ¿Qué es empoderarnos? ¿Qué es empoderarnos? Lo voy a contar con mi propio testimonio. Empoderar es que cuando tú recibiste a Jesucristo como su único Dios y suficiente Salvador, a partir de ese momento todas las cosas quedaron ¿qué? Atrás. Todas las cosas pasaron. Si tú todavía estás en las cosas de atrás, en las cosas del pasado, verdaderamente no has recibido a Jesucristo en su corazón. El que recibió a Jesucristo como su único Dios y suficiente Salvador, verdaderamente es declarado que un hijo de Dios. Y el hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es aquel que verdaderamente es obediente. Es aquel que verdaderamente se posesionó como que un cristiano y es buen testimonio y hace verdaderamente lo que Dios demanda en su bendita y santa palabra. Por eso en el momento de que nosotros recibí a Jesucristo como mi único Dios y suficiente Salvador, a partir de ese momento me determiné a ser cristiano, pero no cristiano mediocre, no cristiano solamente de domingos, no cristiano solamente cuando yo quiera ir, no, todo lo que hacía la iglesia ahí estaba. Si la iglesia hacía ayunos, estaba en los ayunos. Si la iglesia hacía vigilias, estaba en las vigilias. Si la iglesia en los servicios dominicales, estaba mi esposa y mis hijas. No me faltaba absolutamente nada y en todas las actividades de la iglesia estábamos. Y eso que no éramos servidores ni éramos líderes de la iglesia. Cuando tú determinas a seguir a Dios, verdaderamente lo tienes que seguir. ¿Con qué? Con pasión. Tienes que haber pasión por Él. Tiene que haber pasión para que Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. A todos nos gusta y queremos la ayuda de Dios. A todos nos gusta y queremos la ayuda de Dios.
Pero muchos no quieren ¿qué? A Dios. Muchos no quieren a Dios. Ya, de manera que démosle siempre a Dios lo mejor. No busquemos las añadiduras. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. No busquen primero las añadiduras. Busca el reino de Dios y su justicia. Voy terminando. Posiblemente muchos han tenido a Dios como un salvavidas, como el médico de emergencia, como el hacedor de milagros, como el sanador de tu enfermedad, como tu proveedor, como el restaurador de tu vida, como el restaurador de tu matrimonio, el restaurador de tu hogar, de tus hijos. Pero no queremos una vida consagrada a Dios. Consagra tu vida. A mí me gusta mucho una adoración que dice: yo te entrego mi ser. ¿Sí o no? ¿Lo han oído? Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón, solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Y eso es lo que Dios quiere, que le entreguemos toda nuestra vida, que nos ofrendemos nuestra vida a Él, que nos entreguemos a Él, cuerpo, alma y espíritu. Toda nuestra vida la debemos de consagrar a Dios, toda nuestra vida, todo nuestro ser. Por eso, demos gracias a Dios, demos gracias a Dios. Démosle gracias por todo lo que está haciendo. Yo sé que muchos están esperando un milagro de Dios este año, pero todavía no se ha acabado este año. Todavía no se ha acabado. Faltan todavía 17 días para que se acabe este año. De manera que tu bendición todavía está ahí. Todavía está ahí tu bendición. No te desesperes. No se desespere. Como dice la palabra, pacientemente espera en Jehová. Pacientemente espera. Hay que tener paciencia. Paciencia. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. Señor, ¿qué debemos darte gracias, Señor? De pronto hay muchas personas que piensan de que no tienen nada por qué dar gracias, a pesar de que están pasando por situaciones o atravesando por situaciones difíciles, con su familia, hijos, hijas, esposa, economía, y otros de pronto por preocupaciones, miedos, temores, amenazas. Pero a pesar de cualquier dificultad por la que podamos estar atravesando, siempre hay algo por la que te debemos de dar gracias. Muchas de las cosas que están pasando en este mundo es porque nos hemos olvidado de ti, Señor. Nos hemos olvidado de ser agradecidos contigo, Señor. El hecho de que hoy todos ustedes están aquí es por una razón, y darle gracias a Dios. ¿Qué es más difícil? ¿Pedir o dar gracia? Jesús quiere que primero demos gracias y luego pidamos. Así lo hizo Él. Jesús no se quejó ante el sufrimiento. Jesús dio gracias. Cambiemos la queja por la gratitud y la alabanza. Jesús lo hizo. No se alió de la queja, sino la gratitud. Jesús quiere lo mejor para nosotros, y eso es ser agradecido. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Demos gracias al Señor porque Él cuida de nosotros en todo momento de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú siempre nos vistes con la armadura. Gracias te damos, poderoso Dios, porque con tu sangre todos fuimos sanados y curados. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú dices: no temas ni tengas miedo, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Gracias te damos, poderoso Dios.
Gracias, Señor Dios. Vamos a ponernos en nuestros pies en esta noche. Vamos a hacer esta oración. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá, tanto en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Jesús también dijo que separados de Él, nada podéis hacer. Día a día tenemos la necesidad, iglesia, de orar. Cada hora debemos de tener la necesidad de orar, de confiar, de reposar y de dar gracias. Gracias, Señor, porque cada día tú avivas nuestra lámpara y nos mantienes alumbrado, impidiendo, Señor, que se apague esa llama, la llama del Espíritu. Gracias porque contigo hemos vencido la tentación. Gracias por afilar nuestra espada, por hacernos fuerte en la batalla. Gracias porque somos vasos para honra, somos nuevas vasijas, somos nuevos odres, somos nuevos, Señor, nuevos vasos. Somos arcilla, somos barro y tú eres nuestro alfarero. Gracias, Dios, porque nos has levantado, nos has sacado del lodo cenagoso y pusiste nuestros pies sobre la peña y enderezaste nuestros pasos y nuestros caminos. No a nosotros, Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria por siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos contigo. Ayúdanos a postrarnos con humildad. Ayúdanos a no depender de otros, sino de ti. No queremos seguir apoyándonos en nosotros mismos. He aprendido, Señor, que debo humillarme, que debo primero doblar la rodilla y pedirte poder para que me hagas fuerte y así regresar a mi labor en medio de la alegría, en medio del gozo y en medio del regocijo. Confío en ti, Padre de los cielos, porque en ti está la fortaleza de los siglos. He aprendido, Señor, y hemos aprendido que dependemos diariamente de tu gracia. Nuestro monte está firme y no será jamás conmovido, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Hoy podemos asistir a tu casa, Señor, a esta casa de Dios. Podemos leer la palabra, podemos hacer mil cosas, pero solamente necesitamos del Dios Altísimo. La iglesia de hoy necesita tener este principio más y más grabado en su corazón. Muy buen Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este día, entre un año que termina y otro que empieza en pocos días, quiero hacer un alto y ver todas las cosas hermosas que tú has hecho en este año 2022. Reconozco que sin ti no hubiera sido capaz de dar un solo paso, y en que en algún momento